El oficio de la memoria, televisión universitaria, TV UNAP, Universidad Arturo Prat. Como ustedes ya saben, el oficio de la memoria, un espacio donde conversamos con destacadas personalidades del Norte Grande, aquellos y aquellas que tienen mucho que decirnos acerca de lo que somos, lo que seremos y lo que fuimos. Y me voy a permitir, en este programa especial del oficio de la memoria de hoy, empezar, aunque no es mi especialidad, leyendo algunos versos que van a retratar a la persona que vamos a conversar en el oficio de la memoria. 1926, mes de septiembre, en el áspero norte se venía anunciando la hermosa primavera. Los niños descansaban y la ciudad dormía, pero Pablo y Mercedes esperaban la aurora. La calle Juan Martínez, con angostas veredas de madera gastada, iba anunciando pasos. La brisa no hizo ruido. Se escurrió por la puerta y en la cuna de mimbre se quedó suspendida. Mercedes, la paciencia de Dios multiplicada, entre Nazú y Batista, me fabricó una almohada. El día que nací, junto con la ternura de mis padres amados, cogieron de mi mano 5 manos gentiles. Fueron mis 5 hermanos. Ninguno imaginó que al fondo de mi pecho, en esa que lloraba, reía y balbuceaba, la brisa milagrosa dejó oculto un violín. Quizás todo empezó con el sol de la tarde o en el amanecer de fulgores radiantes. Yo sé que de repente despertaron las luces, las olas, los colores, los montes desolados, la etérea camanchaca, la escarcha del camino, que una noche cualquiera me salpicó la frente, de distancias lejanas, la lluvia de los bosques, y ese fue mi bautismo como árbol de esta tierra. Después idealizaron las escuelas, los maestros, el barrio en que vivía, la ciudad, los amigos. Se alzaron estandartes de excelsitud vestidos y entre ráfagas grises el dolor y el silencio. Y aquel violín dormido al fondo de mi pecho, sin que yo lo esperara, comenzó a dialogar conmigo, con las cosas, con las horas huidas y con las que vendrán. Hoy traigo mi violín de antiguas cuerdas, con antiguas canciones de la tierra y el mar. En él está la vida, naciendo, feneciendo y renaciendo. Para ustedes mis versos, con esta ansia infinita de cantar. Ese violín dormido y 1000 veces despierto está con nosotros. Yo estoy muy contento de que nos acompañe en este oficio de la memoria la poeta Iris Di Caro. Iris, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es una alegría para mí estar acá y poder compartir mis versos, que en el fondo son parte de mi vida. Y precisamente porque son parte no solamente de tu vida, Iris, sino que son parte de Iquique. Como dijo por ahí el poeta Pedro Marambio, tú eres parte de la historia cultural de Iquique, pero una historia cultural que no ha sido lo suficientemente valorada. Tú sabes que los seres humanos somos egoístas y vanidosos en muchos casos. Sí. Pero yo quisiera, en el oficio de la memoria, este programa de TV UNAP, conversar acerca de tu obra poética, que la he seguido. He conseguido Tarapacá, la coronación de Chile, la cantata La Tirana, obra de dramaturgia, y otras obras más que hemos estado pesquisando por ahí, sí, y que tienen que ver también con tu dramaturgia, con tu obra de teatro, sí, que el grupo de Guillermo Jorquera, por ejemplo, ha llevado a las tablas, de tus, sí, premios en dramaturgia. Sí, sí, ha sido muy benevolente el destino conmigo. ¿Eres una mujer agradecida de la vida? Sí, muy agradecida. Es natural, uno hace las cosas, pero nunca uno está pensando en un premio. Uno está haciendo las cosas metido en el asunto, en el personaje, en las situaciones. Entonces es imprevisto que de repente uno lo manda así como jugando a un concurso y resulta que salen premiadas las obras. Entonces, gratitud, mucha gratitud. ¿De dónde viene el arte de escribir en Iris Di Caro? ¿Cuándo despiertas? ¿Cuándo te das cuenta que eres poeta? Yo me di cuenta de muy niña, porque estaba en la escuela cuando llegó el abuelito Luis. No había televisión en Iquique.
y el abuelito Luis iba al Teatro Nacional y llamaba a concurso a los niños para que llevaran algunas cosas escritas. Y yo debo haber tenido como unos 6 años, yo aprendí a escribir a los 4. Entonces yo escribí un cuento, debe haber estado lleno de falta de ortografía, pero me saqué un premio, me saqué un libro de cuentos y para mí fue una cosa maravillosa. Y yo desde entonces tomé en serio el escribir y siempre estaba diciendo cosas a mis hermanas que me apoyaban. Como era la menor de 5 hermanos, fui regalona, entonces yo les agradezco a ellas también, porque no siempre está la atención en una persona, pero como era la menor, y mi padre fue muy cariñoso, mi madre también muy afectuoso. Entonces para mí guardan un recuerdo imborrable. Tú eres una mezcla, como la mayoría de los iquiqueños, de culturas diferentes. Sí. Italia, Arequipa también. Arequipa. ¿No? Perú, digamos. Sí, Arequipa. ¿Cómo sale de esa mezcla una poeta iquiqueña? Bueno, algo debe haber en la sangre, porque cuando yo era pequeña, nosotros en la crisis del 33, que fue grande, mi padre quería irse a Italia y mi mamá decía, no, me dice, vamos al Perú porque ahí está la familia. Y nos fuimos al Callao, allá estaba una abuelita de ella que la quería mucho. Entonces ahí yo comencé a leer la historia de los incas y me fascinó la historia de los incas. Era algo admirable ver que Atahualpa lo rodeaban de oro para el pedido de don Diego de Almagro. Entonces todo eso me llegó muy dentro. Y de ahí después admiraba mucho la sierra peruana, con los oyucos, con toda la alimentación tan diferente y tan sana. Y tan rica. Y tan rica, sí. No sé. Fue un transcurso de vida muy, muy provechoso. Estuvimos allí como 4 años y posteriormente regresamos a Iquique porque a mi padre no le fue bien. Entonces aquí había vendido 2 casas para irse y volvió sin nada porque todo se perdió. Y esa fue la aventura. Allá en el Perú conocí la alfombrilla, mi hermana Rosa conoció la fiebre malta, sí, nos salpicó también las enfermedades, pero fue provechoso haber estado en el Perú. Y haber estado en Italia también fue muy provechoso. Tú naciste en la calle Juan Martínez. En Juan Martínez. ¿Con qué otra? Con Tarapacá y Thompson, 625. Juan Martínez 625. Juan Martínez 625. ¿Ya? Sí. ¿Y cuando regresaste aquí, dónde viviste? A la misma calle Juan Martínez, pero en la esquina. ¿Ya? ¿Hacia Tarapacá o hacia Tarapacá? Hacia Tarapacá. Donde está ahí una funeraria ahora. Ya, la que está frente de Ramón Pérez. La misma. Ah, ¿dónde estaba Ramón? Claro, donde estaba Ramón. Ahí. Ya. Ahí entonces ahí mis hermanos no aguantaron en el Perú más que unos 2 meses. Eran mi hermano José y mi hermano Miguel. No les gustó el sistema de vida. El Perú estaba muy atrasado en costumbres, en formas. La gente era, no sé, te faltaba vivir. Por ejemplo, yo era chica y yo sabía tejer, porque mis hermanas tejían, entonces me enseñaron a tejer. Y para mí era simpático tejer, hacer cosas. Vestía a las muñecas. Yeah. Y también en mi casa eran más laboriosos. Entonces la gente en el Perú se levantaba en la puerta en la mañana con un jarrito a comprar el agua hervida para tomar el desayuno. Yeah. Entonces es una situación totalmente diferente. Sí. Eso en el Callao. En el Callao. Y pasaba un señor tocando una campanita y decía agua caliente, y la gente sacaba en ese entonces, supongo que a esta altura debe haber cambiado ya, no debe ser esa forma tan rutinaria. Lo mismo cuando fui al colegio allá, yo era una alumna que leía muy fluido, estaba acostumbrada a leer. Entonces mis otras compañeras les costaba unir las sílabas. Entonces todo eso era un poco decadente, ¿eh? Pero felizmente fue una situación que se superó y después retornamos. ¿Y tu retorno a Iquique, Iquique había cambiado mucho o seguía la crisis? No, había mejorado. Había mejorado. Había mejorado. El papá otra vez tenía su negocio, mi papá tenía una peluquería. Yeah. Mi papá llegó de Italia y llegó a Argentina. Entonces ahí aprendió el oficio de peluquero porque mi papá era
campestre. Ya. Cultivaba la tierra, todo lo que hacían allá, pero mi papá iba a pie de Ópito Lucano, que era un pueblito, a Potenza, iba al colegio. Y era muy aficionado a la música, cantaba, tocaba la guitarra. Entonces yo me sentaba al lado de él a escucharlo. Entonces era simpático. Yo me conocía el canto de la libertad, ese va pensiero, Sulali, Dorate, me lo sabía desde chica. Y cuando lo enseñaron en el liceo, cuando estaba en tercer humanidades, dije, yo la sé en italiano. ¿Y de dónde? Mi papá la canta. Entonces a uno le quedan esas cosas bonitas de recuerdo de su infancia. ¿La educación primaria dónde la hiciste en Iquique? En la anexa del liceo de niña. Ya. ¿Recuerda alguna profesora así o algún maestro? Sí, recuerdo la Hilda Echeverri. Ya. Me acuerdo que yo seguía escribiendo y me decían, muéstrale a la señorita lo que escribe. Y me acuerdo que doña Hilda tomaba un lápiz rojo y me corregía toda la falta de ortografía. Ya. Pero nunca me mató, seguí escribiendo. Ya. Sin embargo, en el otro curso estaba otra profesora que era muy cariñosa, doña Catalina Salinas, que sabía que escribía y siempre me venía a hacer cariño. ¿Qué estás escribiendo? Entonces para mí está en un altar, doña Catalina. Es un recuerdo grato. Cuando di el bachillerato, también fuera del salón, porque antes venía gente a tomarle uno el bachillerato. Entonces, fuera de la puerta me estaba esperando doña Catalina. Me imagino que tu primera poesía era una poesía romántica, una poesía amorosa, como la que se escriben cuando uno es joven, es adolescente, ¿no? Era de todo. ¿Ya? Era de niños también. Yo tengo unas poesías que deben estar ahí del Roque Tambor. Sí, sí. Se canta en Argentina. Yo supe por la Teresa Lizardi, compañera, me dijo, estuve en Argentina y dice anónimo, y lo cantan en los parvularios. Mira. No tenía idea yo. Una alegría tremenda saber. Pero claro, qué importa que no esté mi nombre, pero que lo canten significa que le gustó. Claro que sí. Claro, así que esa fue una alegría y de todo juntaba. Encontraba que era lindo muchas cosas, las costumbres. Recuerdo muy nítido una escena familiar en que mi padre se servía un gran plato de pastas con salsa. Entonces me reconforta eso. Me reconforta, encuentro que era tan bonito estar todos en la mesa y que entonces no fueran a dejar de comerse todo. Entonces nos alimentamos bien. Sí, era... Te pregunto por la poesía porque te quiero hacer la siguiente pregunta ahora. ¿Cuándo Iquique, cuándo La Tirana, cuándo las calles nuestras se convierten en objeto poético para ti? ¿Cuándo tú descubres que hay una potencialidad de cantar a estas bellezas? Mira, las bellezas comenzaron con la Reina de la Primavera. Entonces había una banderada de la Victoria, que justamente fue en un periodo, yo debo haber estado en un tercero medio, una cosa así. Bueno, tercero humanidades, por eso. Y entonces recuerdo que salió de Reina de la Banderada una niña que se llamaba Edith Chía. Y yo le dije a mi profesora, yo voy a escribir un poema y lo voy a mandar. Ya, pues me dijo, y fue Elena Di Bochella, que era antigua directora del liceo. Escribe nomás. Y escribí mi poesía, pero ya en ese entonces trabajaba con el diccionario al lado por si había alguna falta o alguna duda. No tenía faltas ya en ese entonces. Y ella me enseñó, bueno, cuando salió Elegido, ese himno para mí fue una cosa maravillosa, era mi primer premio así a lo grande, de que habían mandado muchos trabajos y el mío había salido elegido. Y me acuerdo que con ese dinero yo me compré un reloj que no tenía. Entonces para mí es muy valioso ese primer premio. Y después comencé a escribir sobre mis compañeras. Entonces me acuerdo que yo tuve una compañera que quise mucho, ahora es fallecida, María Rivas. Era muy rubia mi compañera, descendiente de españoles. Entonces nos pasábamos libros que no debíamos leer, era esa época.
Entonces, eso lo escribí en una poesía, en que ella me hablaba y que por abajo me pasaba un libro y tenía marcada la parte en que iba. Entonces fue simpático, pero ese fue mi convivencia lo que me llevó a escribir. Y los valores después, como los valores de patria, los valores de La Pampa. Yo fui a La Tirana varias veces, me llevó mi hermano, y para mí era asombroso ver el sacrificio de la gente arrastrándose en el suelo por las mandas. Entonces fue muy impresionante para mí. Yo eso lo escribí en... Sí, están en la coronación de Chile. No, y en Hechizo de la Tirana, claro. En la cantata está ahí. Sí. Sí, eso fue bien importante porque era una cosa que yo la veía y la estaba escribiendo. No sé, mi vida ha sido muy entretenida. Sí, bueno, pero además tu poesía tiene un gran compromiso con el Norte Grande. Tu poesía es telúrica en muchos sentidos, huele a nuestra identidad, ¿no? Los bocetos de la niña, los asuntos de Pica, tienen mucha identidad, digamos, ¿no? Y yo creo de que es un tema que nuestra reforma educacional debería empezar a valorar mucho más cuando decimos qué le damos a dar de leer a nuestros estudiantes. Sí, tú me contabas recién que habías tenido una experiencia muy bonita con un estudiante de Pozo Almonte, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue eso? Fue muy interesante. Un día X llamó un señor por teléfono y preguntó por mi marido, porque sabía que yo era su señora. Entonces le preguntó a preguntar cosas de cuándo había nacido, porque los alumnos tenían una tarea que hacer y no había dónde sacar nada. Entonces, que otros libros había escrito. Y entonces ahí comenzó un diálogo que después terminó conmigo. Así que ahí le estuve contando lo que había hecho. Uy, me dijo, y tantas cosas que ha hecho. Nosotros le vamos a invitar un día a que venga acá a Pozo Almonte para que la gente la conozca, para que sepa todo lo que ha hecho. Le dije, muchas gracias. No, me dijo, si en serio yo voy a hablar con el alcalde. Y después, bueno, han llamado como 3 familias más. Llaman las mamás. Sí. Antes uno hacía las tareas solas y ahora son las mamás, los papás. Pero aquí en la universidad, Iris, vienen los apoderados a dejar el primer día de clase a los estudiantes. ¡Ay, qué bonito! Es bonito, pero además llama mucho la atención porque uno siempre cuando nos estudiamos íbamos solos a hacer, esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, el joven aparece como muy autónomo, muy independiente, y por otro lado, aparece excesivamente dependiente de estos... de estas autoridades. Claro, no, sí, así, pero qué novedoso, sobre todo en la universidad, porque ya se figura que uno termina el último curso de humanidades y ya como que se da vuelta en distintos ámbitos. Exactamente, por eso llama mucho la atención, digamos, ese tipo de cosas. Entonces vas a ir a Pozo Almonte a conversar con los estudiantes. Si sigue esto, seguramente voy a ir. Claro, hay que hacerlo. Y por otro lado, Iris, ¿por qué no nos cuenta cómo llegas tú a la dramaturgia, cómo escribes teatro? ¿Y por qué usas el lenguaje del teatro? Uso el lenguaje del teatro porque es más directo. Es más fácil dialogar. Entonces, tiene razón Pedro Marambio cuando dice que yo soy la mamacuna. Entonces, yo quería ver a mis niños hablando, que uno dijera una cosa y el otro le contestara otra. Entonces, desde la básica, yo comencé a trabajar en la oficina Iris. Y ahí tenía un coro también a 2 voces, porque también me gustaba cantar. Sí. Entonces, era un conjunto que tenía ahí, y a ratos los niños hablaban sobre la bandera, uno decía una cosa y el otro le contestaba otra, e iban agrandando la imagen de la bandera. Entonces se llegaba con todo eso al himno nacional. Entonces yo hacía ya como un embudo que me satisfacía mucho, porque además yo gozaba con eso. Para mí no fue un trabajo, fue una alegría. Ser maestro fue una alegría muy grande. No sabía yo que tenía dotes de maestra para llegar a los niños. Y lo mismo enseñar a niños chicos de primer año. Yo me paraba y decía, yo voy a recitar una poesía y ustedes me repiten. Entonces yo decía, y tenía una florcita tan llena de perfume, ustedes ahora. Y todos
ponían sus manitos. Era una respuesta instantánea, pues. Era una cosa que a uno la llevaba a sentirse fortalecida con lo que estaba haciendo. Entonces eso me llevó a que yo fuera escribiendo teatro. Entonces hacía obras chiquitas, después, bueno, ya me gustó mucho lo andino, se metió mucho en mí. Sí. Y ahora incluso estamos escribiendo el libro de España, los hijos de España que quedaron acá. Entonces yo estoy narrando el descubrimiento, pero a mi manera. Lo estoy haciendo en una manera muy, muy nativa, porque para mí sufrieron mucho los nativos. Claro, claro. Entonces, hablo de Diego y Francisco como que si fueran personajes así nomás, no les pongo el apellido. Entonces voy narrando los acontecimientos como fueron, desde el descubrimiento hasta toda la trayectoria en que sufren los nativos tanto, que comienzan a sentir que huye Inti Sol, la Mamaquilla, la diosa del agua, la Mamacuna, todos comienzan a desaparecer. Y como punto final hago revivir al malo. El único que queda es Pillán Apu, el dios de la maldad de los nativos. Entonces todos esos nombres siempre se me han quedado grabados. Son parte de la vida de ellos. Pero es una constante en tu dramaturgia, ¿no? El tema andino, el tema andino, bien digo, el tema regional, ¿no? Sí. Pero está compaginado, porque cuando yo llegué a Italia y vi la tierra de mi padre, me emocioné tanto. Yo soñaba mucho con la tierra de mi papá, que no la conocía, si él no pudo volver nunca. Entonces yo soñaba que siempre iba por unas calles que tenían mucho jardín, porque él me decía que todo era tan florido, y soñaba con eso. Y cuando llegué, las casas no tenían jardín. Los sembríos de ellos estaban separados de sus casas. Entonces, lo que me impactó así de repente fue que al conocer la familia, me doy cuenta que toda mi familia estaba repetida. Por ejemplo, mi primer nombre es Carmela. Sí, Carmela. Carmela. Y allá hay otra Carmela Di Caro. Y todos mis hermanos, Rosa, María, José, Miguel, todos repetidos, claro, con el nombre de Giuseppe, Michelo, como corresponde. Entonces, como que me impactó y dije, ¿yo de dónde soy? ¿Soy de Iquique o soy de acá? Una controversia. Una pregunta fundamental, ¿de sí, dónde es? ¿De dónde es? Y se me arraigó mucho porque en realidad la gente es muy cariñosa, es muy afectuosa, no solo los que son parientes de uno, sino la gente en sí está llena de amor por brindar, por traer a su casa, porque vengan con uno a tomarse una taza de café. Pero son cosas muy simples, muy sencillas, pero muy valiosas. Iris, vamos a hacer un pequeño alto, ¿Sí? Un pequeño alto, digo yo, con todo lo contradictorio que es un pequeño alto, porque hacemos un corte, estamos en TV UNAP, Televisión Universitaria de la Universidad Arturo Prat, en el oficio de la memoria. No se vayan, ya volvemos. Cuando la memoria era el libro y la palabra un río que bajaba. TV UNAP está presentando Del abuelo al padre y del padre al hijo. El oficio de la memoria. Allá en la casa que tiene, en Avenida Aeropuerto, en donde el sol siempre irrumpe en una cara morena y le agranda aún más esos ojos vivaces, llenos de nostalgia, esta profesora iquiqueña escribe sus versos, su historia y la de sus antepasados que le arrullan el sueño. En eso estaba cuando la visité después de tanto tiempo, con su misma calidez provinciana y su voz de educadora de tanto niño artista. Iris sabe que aunque me pierda en el tráfago de la rutina, en el ir y venir de la sobrevivencia, guardo por ello un inmenso cariño mezclado con admiración, la misma que a rato parece niñería cuando me conversa con su acento de mamaquechua llena de gestos del confín del mundo. Así escribió en el diario El Nortino, el desaparecido diario El Nortino,
el domingo 11 de febrero del 2001, el poeta Pedro Marambio, quien, hay que confesarlo, y él me lo ha dicho todas las veces posible, siente una gran admiración hacia tu trabajo. Es la misma admiración que yo siento por él, porque fue mi alumno más aventajado. ¿Ya? Y entonces se ve lo que él escribe, y ha escrito libros. Sí. Entonces tiene un estilo muy singular. Y no, yo lo admiro mucho, es algo recíproco entre los dos. Pero tú eres la mama quechua, tú eres la mama cuna. La formadora. Sí. Y en esa perspectiva, ¿cómo nace el taller Icaiza? ¿Cómo se da esa experiencia? Oye, en realidad el taller Icaiza era algo que yo soñaba hacer siempre. ¿Por qué cuando hay un recital todos hablan, nadie canta? Sí. ¿Por qué no amenizamos la canción con el verso y hacemos otra cosa diferente? Entonces yo me puse a hacer un recital sobre Iquique, que se llamaba Iquique es Poesía. Entonces comienza el recital con una canción, yo tenía una soprano maravillosa. Y bueno, he tenido dos, ¿no? Lira Cruz, que canta muy lindo, que estaba acá en el coro. Y otra niña que después se retiró, no quiso más cantar. Entonces comenzó con una canción que decía buenos días Iquique, muy buenos días. Entonces lo decía cantando con una voz de soprano tan linda. Al fin abres la puerta de la alegría, Cabanchi y Colorado se han vestido de fiesta. Tienes un amor nuevo, tienes una ilusión. Entonces hablaba que ella no estaba el antiguo Longino, entonces comenzaba toda una temática abriendo las puertas de Iquique. Y después entonces venía todo el transcurso de versos, que no solo eran míos, también habían colegas que escribían, como Bolívar, de Petit, profesor Bolívar, sí, Hugo Bolívar, Juan Sangüesa, que ahora está cieguito. Y entonces yo les decía, vamos a hacer esto sobre Iquique, ¿por qué no escribimos algo y en conjunto hacemos esto? Entonces fue bonito, porque tan pronto se hablaba como se cantaba, entonces había más atención de la gente porque se duerme delante de un conglomerado de pura gente que habla y habla, aunque recite muy bonito. Sí. Y ahí comenzó mi trabajo con el Icaiza. Estuvimos en la Universidad de Chile, después del mismo grupo pasamos a la Universidad de Tarapacá, y todo eso sirvió para ir agrandando poco a poco esta... A la norte. A la norte, claro. A la norte. Entonces ahí encima había un canal. Yo hacía libreto. Hacía libreto y fabricaba muñecos. O sea, muñecos que abrían la boca y podían hablar. Y encima también tenían hilos. Y como tenía una boca negra para sacar al artista para afuera, entonces se podían hacer las dos cosas. Hacerlo mover la boca y hacerlo mover los brazos. Entonces hice muchos trabajos de eso. Y trabajaba con Carlos Villagra. Kinesiólogo, actor. Con él hicimos varios programas eran programas diarios. ¿Eso no está grabado o no hay nada de eso? No, no hay nada. Qué lástima, ¿eh? Porque podríamos replicarlo, haber mostrado esos programas hoy día en la televisión. Sí, eran muy bonitos. Salíamos también con un ebrio. Y en ese entonces salieron las botellitas de Coca-Cola así chiquititas y se la amarré en la mano. Entonces con un hilo le sujetaba la manito y el borrachito podía hacer esto y abría, al mismo tiempo con la otra mano abría la boca. Entonces bebía, se veía como que bebía y después tenía hipos, los hipos los hacía Carlos Villagra. Entonces fue muy simpático ese trabajo. Bueno, yo creo que casi todo. Yo me divertí mucho trabajando. Bueno, claro, y uno es feliz cuando se divierte trabajando, ¿no? Sí. Oye, Iri, ¿y qué pasa con perdón, cuando Guillermo Jorquera pone en escena tu obra de teatro? Hoy fue algo maravilloso porque yo la había puesto en escena, pero con niños. Porque yo tenía el Centro Artístico de Educación Media. Entonces la DIGEDER nos daba facilidades para ocupar
unas salas grandes que tenía ahí en Esmeralda. Y ahí tenía yo el proscenio y ahí llegaban los niños a ciertas horas a trabajar. Pero verla puesta por adultos fue algo maravilloso. Nunca me imaginé que iba a salir tan bonito Cuyascay. La amada. Sí, pues Cuyascay, la Sí, amada. era la amada, sí. ¿Y eso se presentó en el Teatro Municipal? Se presentó en el Teatro Municipal cuando yo estaba de jefe regional de cultura de la 6ª región en Rancagua. Yeah. Entonces me mandaron invitar a la Mirta Dubos, que era la alcaldesa. Yeah. Me invitó a que fuera y yo vine feliz. Y fue muy emocionante, me dieron un recuerdo con una Cuyascay en bulto, Yeah. al lado de un cactus, que hablaba del cactus también en la obra. Y fue maravilloso para mí comprobar que se podía montar una obra así entre adultos y sobre todo sacarle el provecho que Guillermo le sacó, porque con esa obra fue a Santiago. Sí, sí. Que allá dice que estaba lleno de iquiqueños. Imaginable, ¿no? Sí. Imaginable, la iquiquiñez en pleno, sí. Ahí en el... En pleno, sí, fue algo muy, muy admirable de mi vida que yo recuerde, que siempre nos encontramos con Guillermo. Guillermo le digo, ¿y qué hace? ¿Qué pasa al tenor? Así estamos, me dijo, cuesta, ahora cuesta mucho. Cuesta, pero el tenor es como tu obra poética. El tenor también es parte de la memoria cultural, de la historia cultural de Iquique. Sí, una tarea ininterrumpida, de mucha calidad. Sí, fue muy admirable todo eso que hizo Guillermo. Yo le estoy muy agradecida porque en realidad no cualquiera se arriesga con un trabajo de alguien de acá mismo, porque siempre hacía trabajos de gente muy connotada en dramaturgia. Exactamente. Y para mí fue un regalo de la vida. Bueno, es que lo que hay que hacer es también apostar por una dramaturgia regional, por una poesía regional, por una sociología regional, o sea, darnos cuenta que somos capaces de pensar el suelo donde estamos pisando. Sí, yo encuentro que hay muchas cosas que el regionalismo se está muriendo, porque veo que ahora los niños en la lista de libros que tienen que leer, ahora hasta aparece Harry Potter. Exactamente. Y yo digo, ¿cómo es posible que no aparezca ningún libro de acá cuando el mundo nativo de acá está casi llorando porque los tomen en cuenta? Exactamente. Y es como que se le dieran vuelta la cara. Sí. Es bien lamentable esa actitud de que el nativo no. ¿Por qué el nativo no? Si el nativo es más dueño de nosotros que nosotros de la tierra. Exactamente. Sí. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, Tarapacá, la coronación de Chile, que este es un libro que está prologado por Óscar Iturra, que era vicerrector, digamos, sí, muy lindo el prólogo de la universidad. Estamos hablando de un libro editado el año 79. Claro. ¿Sí? 79, ¿ya? Que como te decíamos, tiene, por ejemplo, a mí me encantó el boceto de Mamiña, ¿ya? Sí. El adiós Santa Laura, o sea, acá hay una historia de Tarapacá en clave poética. Sí. Por lo tanto, quien quiera entender la región de Tarapacá tiene que leer estos textos, tiene que ver con tu tremendo amor que tienes hacia el Norte Grande, ¿no? Este poema Señor Norte Grande, por ejemplo, es una cuestión espectacular. Es fuerte. Es fuerte, sí. Pero es épico, es majestuoso. Sí. ¿Ya? Y hay un lenguaje que está muy bien logrado en este tipo de poesía. Por lo tanto, uno de aquí, de este espacio, de este programa de la Universidad del Oficio de la Memoria, lo que uno quiere hacer es poner en valor a nuestros intelectuales, a nuestros poetas, a nuestros creadores. Porque la memoria es frágil, ya lo sabe. Por eso le hemos llamado el oficio de la memoria, trabajar la memoria. Que es algo que hay que permanentemente realizar. Sí, y sobre todo el que ama su tierra siempre la va a tener en primer lugar. Pues. Bueno, claro, es el compromiso nuestro, digamos, ¿no? De darle el valor que esta cultura milenaria, como tú dices, claro. y el valor que tienen los inmigrantes, por ejemplo, el caso tuyo, que eres un ejemplo claro de hijo de esta cultura que se formó con muchas manos. Sí.
Sí, yo creo que es importante que no solo miremos hacia arriba, sino que miremos hacia adentro, porque se llega arriba mirando hacia adentro. Creo que esa es una de las cosas importantes que uno tiene que defender, Sí, porque eso es un poco hacer patria. sí. Dentro de los personajes que tú y de las situaciones de la que tú hablas aquí en este libro, y aquí está obviamente el rock y tambor que habíamos estado conversando, Sí. tienes hasta poemas a personajes Chiricaco, y yo te agradezco que tú tienes acá con mucha generosidad, creo que la única foto que hay de Sí. Chiricaco y su mula. Yo no he visto otra foto de Chiricaco, ¿no? Sí. Y la descripción del personaje también es es una caracterización tan buena. Por ejemplo, en este verso, avanza Chiricaco por las calles de Iquique, voy contigo. Sí. Ese gesto cómplice, digamos, es tan lindo que la historia no toma en cuenta este tipo de Yo hice un personajes. recital y lo invité ¿Ya? con esta. ¿Ya? ¿Y fue? Fue, ¿Ya? me dio tanto gusto que llegó, porque yo dije, capaz que no viene, se va a sentir disminuido, y yo le dije, no, si todos lo valoramos mucho usted, porque era cuando recién salían los medios autos de la Sofri, y él pasaba con su carreta, con su mula. claro, y entonces era algo que había que ser muy ignorante para no mirarlo dos veces. Exactamente. Entonces estuvo ahí, se sentó, estaba bien nervioso, no hallaba dónde poner las manos. Y yo la recité, así que tuve que desviarme un poco de mirarlo y comenzar de rato en rato. Bueno, yo lo dije con mucho énfasis, porque en realidad yo quiero a Chiricaco. Todos queremos Chiricaco, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que a la gente que llega de afuera le cuesta un poco entender, ¿no? Que Sí. la relación que uno tiene con los personajes es distinta. Es distinta. ¿Te atreves a recitar un poema de acá? Sí, ¿Te gusta alguno en especial? sí, cualquiera puede ser. ¿Tú lo eliges? Gracias. Uy, que te voy a regalar otro librito, porque este parece que ya está. A ver, a Santa Ese lo Laura. hemos conseguido por ahí, No, y que quedan pocos. quedan pocos, sí. Sí, la otra vez me dijeron que a lo mejor era posible que la universidad lo reeditara. ¿Ya? Sí. Y yo dije, ya, pudiera ser, ¿cómo no me va a gustar que me reediten claro, algo? Es claro. una cosa que uno ve, un hijo que se multiplica. Este canto al maestro de la cordillera, porque siempre les he admirado mucho a los maestros que Perfecto, te sufren escuchamos tanto. muy atentamente. Para ti, maestro de la cordillera, para ese corazón a prueba de los más duros embates de la vida, para ese corazón grande que alberga los más depurados sentimientos de amor y sacrificio, en aras de una nación valerosa y altiva, para ti, que en la escarpada cumbre de una montaña escribiste el nombre de la patria hecho oración, para ti, maestro, que en tus deberes múltiples asistes a la madre que tiembla deslumbrada al llanto jubiloso del que llega la vida, para el que desafió los más crudos inviernos, la noche interminable de truenos progresivos, soledad de una aldea entre luz mortecina, arquitecto de almas, Quijote engrandecido, el que formando esquemas de progreso en el valle, fue prendiendo en su pecho valores olvidados, el culto por la tierra, Pachamama bendita, en cuyo seno todo se construye y se vuelve. Se involucra a la tierra rodados de aguaceros, nieve aislando caminos, la cosecha entre hielos, el rebaño extraviado, los pastores perdidos o quizás sepultados entre escombros de muerte. En el valle maltrecho, donde todo es incierto, el maestro camina, deja atrás su cabaña, va auscultando en las sombras voces, rostros de amigos, y va orando en silencio cuando reencuentra un niño
sobre ruinas avanza, va tendiendo las manos aunque un nudo terrible le oprima la garganta. En la desesperanza hay un calor humano que le ofrenda coraje para seguir luchando. Y el mástil derribado vuelve a alzarse de nuevo. Entre sus manos ásperas reaparece su escudo, la tiza blanquecina, los libros polvorientos y un pizarrón herido reclamando su puesto. Así van los maestros por valles y quebradas, cumpliendo con su antorcha de luz y floreciendo. Cuando escuela y campana alumbran la pradera, las estrellas descienden en plena cordillera. Bueno, un buen retrato de esta abnegada labor de los maestros. ¿Te tocó hacer clase a ti en la cordillera, en la precordillera? Mira, me tocó hacer clase en la oficina Iris, pero yo trabajé en la dirección provincial y llegaban allí los profesores a veces después de una hecatombe de estas. Entonces les escuchaba que le había pasado esto, le había pasado este otro, y yo decía, pobrecitos, ellos vienen a trabajar y tanta desgracia encima. Y les oía sus relatos y llegaban a buscar madera para levantar su escuela. No, se han sido muy sacrificados los maestros. Sí. Bueno, llegar a Cariquima en ese tiempo eran 3 días, a lomo de mula, o sea, una labor muy abnegada, ¿no? Muy abnegada, fue algo admirable todo lo que han hecho los profesores aquí en el interior. Sí. Fue una labor muy dura y sobre todo que lo hicieron con tanto cariño. Sí. Bueno, es lo que uno le dé a todos los maestros, además, ¿no? Yo siempre me encuentro con viejos maestros por ahí y uno no tiene más que felicitarse de haber sido formado por ese maestro. Sí. ¿no? Yo en mi caso personal recuerdo muy bien a don Octavio Villarruel de la escuela número 6, por ejemplo. Sí. Un maestro, pero sí, con toda la estatura moral de aquellos maestros, digamos, sí. de una formación normalista y de una épica para trabajar que no se encuentra fácilmente. No, sí, en realidad tiene razón eso. No hay que olvidar, y esto se lo decimos a nuestros televidentes, que Iris Dicar es autora además del himno de la Universidad Arturo Prat. Sí. Algo que cantamos todas las veces que podemos, fundamentalmente en nuestros aniversarios, y del himno a Tarapacá, entre otros, digamos, ¿no? Tus versos son cantados en buena parte de la geografía tarapaqueña. Sí, gracias a Dios, sí, ha servido lo que he hecho. Esa es una gratitud que le tengo a la vida, pues, que haya servido lo que he escrito, Cuando hago un himno, yo llevo junto en la mente melodía y letra. Ah, sí, no escribo la letra y después pongo la melodía. Entonces, eso nació así. En un concierto el mar y el Ande forjan sus cátedras y el sol. Sí. La juventud va encendiendo luces. Nació la universidad. ¿Qué poema te falta escribir? ¿Qué himno te falta escribir? ¿Qué obra de teatro te falta escribir? Fíjate que en eso no había pensado. Escribo, por ejemplo, de repente cualquier cosa, quería escribir algo sobre la oficina Iris, y me admira que comienzo a escribir prosa y termino en verso. Parece que tengo mucha rítmica metida en la cabeza, y la rítmica sale sola sin que uno la esté buscando. Entonces ocupo la palabra vale, estoy acá, incluso hasta la rima, no solo la rítmica, sino que la rima. Y bueno, ahora estoy trabajando en el libro de los españoles y, como te decía, tengo avanzado algunas partes. Y tengo una cosa muy alegre, muy simpática, por ejemplo, la historia del pobre roto. Es un negocio que existió en Iquique muchos años. De los Malagarriga. Entonces... Que se quemó en un momento determinado también, ¿no? No se quemó, se fue transformando nomás. Todos teníamos magos, casi todos hemos tenido magos. Bueno, Iquique es una ciudad de magos. Pero es el hecho de las cosas que hacía don Jaime Malagarriga. Una vez metió un burro dentro de la vitrina.
lleno Marketing, de colizas, y había muy poco pasto, entonces el burro se iba a comerlo, las chupallas que había ahí. Yeah. Entonces dice, cómprenlas antes que se las coma el burro. Ese era el eslogan que tenía. Era de lo más simpático. Fundadores del marketing, ¿eh? Claro. Y después compre estas marquesas que son firmes, y había una pareja acostada ahí. Entonces, eso lo puse en un poema. Ah, qué bueno recuperar eso. Yo, si tú no me lo cuentas, no lo sé. ¿Eh? Qué bueno. Esa manera que tú tienes de contar y de cantar. Kiki Huifa en el mar, que está incluido en el Tarapacá, pero que está aquí aparte. Está con dibujos, los dibujos lo hizo un sobrino mío. Y me parece, por ejemplo, el loco invitó a una lapa a Chanaballita. No puedo, dijo la lapa, tengo visita. Claro. Pero tú te puedes imaginar el tremendo potencial educativo que tiene esto, pensando, por ejemplo, en un jardín infantil. La jaiba con sus tenazas la molestaba, cangrejo cara dura, roja o morada. Claro, la jaiba. O los elementos tan simples, pero tan nuestros, que tienen que ver con nuestra flora, con nuestra fauna. Por ejemplo, mejor convida a la cholga, que está arreglada. Los güiros y cochayuyos tienen ramada. Claro. Ahora, este folleto me parece muy interesante. En el Nortino me lo sacaron. En el Nortino, claro. sí. Nos hemos estado acordando del Nortino, dos referencias que tenemos en Nortino, cómo hacen falta, digamos. Bueno, y también está la referencia, Iquique y el nitrato, tiempo de recordar, ¿no? Que es también un libro que has hecho con Manuel, con tu marido. Con tu marido, ¿no? Sí. Claro, y esta otra cosa, por ejemplo, ya en la noche bailaron todos revueltos, la albacora lucía vestido suelto. Esto es un tremendo material, digamos, educativo. Sí, sí, es material educativo. Yo soñaba poner esto en el mercado, fíjate. Claro. Me encantaría ahí donde venden peces, pescados, mariscos, choros, todo eso, haber tenido así todos estos animalitos colocados con su versito a ajo. Fíjate. Buena idea. Mejor lo podemos pensar para televisión. Una idea, director Chávez, que podemos estudiar. Iris, fíjate que, como dice la canción, el tiempo pasa. Sí. Y nos llegó el tiempo del programa. Sí. Y yo quiero reiterarte una vez más mi tremendo agradecimiento que hayas aceptado la invitación a venir al oficio de la memoria. Lo feliz que nos hace a nosotros, a todos los iquiqueños, saber que tú existes, que tú estás, que has hecho una labor y que hemos conversado en este programa. No, la gratitud es mía, porque si tú no me proyectas acá, la gente se olvida de las cosas y no valora lo que se ha hecho. Entonces, yo lo que escribí lo hice para que la gente lo valorara y lo viviera. Eso pienso yo, que lo aprovechen, que sea útil lo que hice, que no quede en el olvido. Los seres pasan, pero las cosas deben quedar. Sí. Iris, gracias, te queremos mucho. Igual. Y bueno, nos despedimos del oficio de la memoria y los invitamos a un próximo programa.